Eric, Segundo que pues, se... sí puedes compartir. Lo que pasa es que al momento de iniciar la grabación se Sí, desconfiguró. se Sí, sorry. desconfiguró, sí. Sí, no te Sí. preocupes, no te preocupes. Yo voy a ir proyectando. Permíteme un segundo, por favor, para que puedan ver la presentación. Y cualquier cosa, por favor, me avisan, me lo hacen notar y así podemos ir conversando sobre estos puntos muy importantes. Como yo les decía, esta es una capacitación especializada para los miembros del comité que se basa en los aspectos fundamentales y principales del hostigamiento sexual. Vamos a conversar sobre cuál es el marco legal, sobre qué es qué se considera de acuerdo a la norma hostigamiento sexual, el procedimiento de investigación y todos los aspectos relacionados con este tema. Por favor, siéntanse libres de participar. O sea, cualquier duda que tengan, pueden levantar la mano. Si es que no los veo, porque el Teams a veces es medio complejo, seguramente Romeo o André me pueden ayudar también con las preguntas. Por favor, no nos quedemos con dudas y vayamos hacia los aspectos principales. Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que el hostigamiento sexual ya existía desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo novedoso en el país. Lo que sí se hizo fue en el 2019 tratar de profundizar y generar nuevos aspectos. Por ejemplo, que exista un comité de intervención es algo que no existía anteriormente. Antes, cuando había un caso de hostigamiento sexual, quien revisaba, quien analizaba, verificaba las pruebas era el empleador, ya sea el área legal o recursos humanos. Ahora existe un comité, que este comité se conforma, como ustedes saben, a través de la elección de los trabajadores. Entonces es un comité paritario. Dos personas son elegidas por el empleador y dos personas son elegidas por los trabajadores. Entonces, a través de ellos se conforma este comité. Y este comité tiene las funciones principales, que es determinar cuándo existe un caso de hostigamiento sexual y las sanciones que pueden ser aplicables de haberse generado. Entonces, esta norma, el 014-2019, es el que establece estas modificaciones. Y en buena cuenta, por ejemplo, en la norma anterior no se era necesario, por ejemplo, reiterancia. Aquí basta, o sea, un caso de hostigamiento sexual no requiere reiterancia para que pueda manifestarse. No, no es mi interés ahondar en la parte legal, sino en los conceptos que esta norma nos da para poder ir ganando tiempo y enfocándonos en lo principal. Pero sí es importante que ustedes sepan cuál es la base legal aplicable, que es el Decreto Supremo 014-2019, MIMP y el reglamento de la Ley de Prevención de Hostigamiento Sexual. Y obviamente la Resolución Ministerial 223-2019. Ahora, ¿qué es lo fundamental aquí? Es saber identificar cuando estamos ante un caso de hostigamiento sexual. Y para que exista hostigamiento sexual se requiere dos aspectos importantes. Uno, que es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Y lo segundo, que no sea deseada por la persona a la cual se dirige. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hiciera un comentario en doble sentido? Una broma subida de tono, vinculado obviamente estas típicas bromas que se pueden malinterpretar o que tienen una connotación distinta. Esa broma entra en el supuesto de una conducta de naturaleza sexual. Eh, dependiendo del tipo de broma. Imagínense, por ejemplo, que yo digo, sí, que a fulanita, no sé, y pongo un insulto. Un insulto puede ser vinculado, no sé, pues, con el sexo. Entonces, si fulanita o fulanito a quien se dirige esta broma, la acepta y la tolera y se ríe, participa, me devuelve la broma, pese a que hay una conducta de naturaleza sexual o sexista, pero como ha sido bienvenida por la persona a la cual se dirigió, no se configura el hostigamiento sexual. Para el hostigamiento se requieren los dos puntos. Uno, que sea una conducta de naturaleza sexual, pero además que no sea deseada por la persona contra la cual se dirige. Eso es fundamental. Si existe aceptación o si existe consentimiento, perfecto. Entonces, digamos, no es lo adecuado que se pueda dar esto en una relación de trabajo, pero si finalmente son dos compañeros que se juegan de esa manera o tienen este tipo de bromas, no ingresan en el supuesto del hostigamiento sexual. No sé si hasta allí tienen alguna duda o alguna consulta.
Como yo les mencionaba, siéntanse libres, por favor, de hacer todo tipo de preguntas en este caso. Me parece que todo claro, Eric. Perfecto. No, no, tranquilos, no hay Van problema. a sacar 20 en el examen. Estoy seguro que sí. Así que seguimos. Entonces tenemos los dos elementos, conducta de naturaleza sexual o connotación sexista y que no sea deseada por la persona. Ahora, hay elementos muy importantes. Yo les mencionaba que no tiene que ser reiterado. O sea, basta que sea una sola vez para que se configure el hostigamiento sexual. Eso no quiere decir o lo que quiere decir es que no tengo que esperar que pase una, dos, tres veces. Basta una para que la norma se active. Y lo segundo es que el rechazo no tiene que ser expreso ni manifiesto. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo yo que decirle a la otra persona de manera expresa, sabes que no me gusta tu broma o deja de hacer esa broma. Basta que yo me aparte de la situación, permanezca en silencio, genere una situación de incomodidad en mí, que yo simplemente me quedo petrificado y no sé cómo actuar para que se pueda configurar el hostigamiento sexual. Eso es muy importante. A veces en el tema de hostigamiento sexual, lo que dicen las personas que son denunciadas es, pero nunca me dijo que no le gustaba esa broma. Claro, no te dijo, pero no participó de esta. Entonces, ya el solo hecho de no participar se gatilla el segundo elemento, que es que no sea deseado por la persona a la cual se dirige. Ahora, también es importante tener en cuenta que resultan irrelevantes, es decir, que no importa realmente el sexo o la edad de las personas. Puede ser de alguien joven hacia alguien mayor, de alguien menor hacia alguien mayor, de hombre a mujer, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Entonces, el sexo y la edad tampoco influyen. Lo mismo pasa con la jerarquía. Podría llegar incluso, por ejemplo, de un practicante hacia un jefe, de un jefe a un practicante, la jerarquía tampoco termina influyendo. Y otros aspectos que sí me gustaría que ustedes recuerden es que puede darse dentro o fuera de la jornada o dentro o fuera del ambiente de trabajo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si tenemos una reunión de integración y si bien no estamos dentro de las instalaciones de la compañía, también se puede dar en un caso de hostigamiento sexual. Es muy típico, por ejemplo, que hayan reuniones de integración, salen a un evento, a una reunión en algún sitio campestre o lo que fuera, y allí alguien se toma un trago de más y empieza a bailar de una manera distinta o pegarse mucho a la persona, a una compañera de trabajo. Entonces, pese a que no estamos en jornada o no estamos en el centro de trabajo, también se puede generar ahí temas de hostigamiento sexual. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Si no, seguimos. Perfecto, Ninguna. perfecto. Muchas gracias. Ahora, el hostigamiento sexual, de acuerdo a la norma, se considera una forma de violencia que puede generar un riesgo psicosocial. Ahora, puede generar, pero no es necesario que se genere un ambiente intimidatorio, hostil o humillante hacia la persona a la cual se dirige, o afectar la actividad o la situación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cuando se dan casos de hostigamiento sexual, la persona que lo ha recibido siente vergüenza, se siente humillada, pero puede haber otras personas que no sienten eso, una humillación o un trato hostil, pero incluso en esos casos también se genera un hostigamiento sexual. Y eso es muy importante, no se necesita una afectación manifiesta para que se materialice un tema de hostigamiento sexual. Si quisiera que recuerden algo de estos primeros minutos, es estos dos elementos, que es una conducta de naturaleza sexual o sexista y que además no es deseada por la persona contra la cual se dirige. Ahora, vamos a pasar a los ejemplos y casos de hostigamiento sexual. Por ejemplo, ¿qué es un hostigamiento sexual o cómo se puede materializar a través de promesas implícitas o explícitas a cambio de favores sexuales? Eso es muy recurrente. Por ejemplo, eh, si tú sales conmigo o tienes relaciones sexuales conmigo, yo te puedo ascender en el puesto. Eso es una promesa explícita a cambio de un favor sexual. O amenazas. Oye, yo no te renuevo el contrato si es que tú no sales conmigo.
Eso también entra en el supuesto del hostigamiento sexual. Frases, insinuaciones, proposiciones, gestos o inclusive exhibición de imagen también se considera como parte del hostigamiento sexual. Y eso, o sea, por ejemplo, si yo pusiera en mi oficina una foto de una chica semidesnuda, yo podría decir, mira, es mi oficina, es mi espacio, en consecuencia, no debería afectar. Sí, la norma considera eso. No sé si ustedes recuerdan, hace muchos años existía, por ejemplo, en un periódico que me parece que era Perú 21, el calendario de la chica 21. Entonces, ¿qué tenía este calendario en particular? Era que tenía imágenes de chicas en ropa de baño por cada uno de los meses. Entonces, había muchas personas que ponían su calendario allí y con la exhibición de una imagen en ropa de baño. Claro, ese tipo de exhibición de imágenes vinculadas al sexo entran en la categoría de hostigamiento sexual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el trome. Imagínense que alguien, antes, me parece que ya no sale, pero antes había no sé si ustedes recuerdan este nombre muy particular, decían la malcriada del trome. Y muchas personas tenían su trome y lo exhibían en sus oficinas, en sus estaciones de trabajo la imagen de esta chica. Entonces, eso también entra en la categoría de hostigamiento sexual. Obviamente también los acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas. Por ejemplo, si yo me acerco a alguien y le toco el hombro, ¿sería hostigamiento sexual? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Podrían levantar la mano, decir Sí, sí, no en claro. el chat? ¿Sí? Si le toco el hombro Sí. así, no sé si pueden ver mi imagen en la Sí. cámara. ¿Sí? Si le toco el hombro, ¿sería hostigamiento sexual? Romy dice que sí. O sea, si ¿Alguien no es piensa mi lo que... amigo, si no es, y yo no he aceptado y me toca, sí, para mí sí sería un hostigamiento. Colin me parece que quería comentar algo. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Si es un toque de hombro puede ser por, oye, quiere decirte algo. Ya si, no sé, al tocar pasa algo más, no sé, más abajo, quizás la cintura, yo creo que puede ser, ¿no? Como un hostigamiento sexual, porque quizás puede estar con audífono. Imagina que estás con audífono y quiere preguntarte algo, entonces tocar el hombro, yo creo que no hay nada insinuante, ¿no? Por mi parte. Yo coincido ahí con Colin porque no necesariamente tocarle el hombro a alguien puede llegar a configurar un hostigamiento sexual. Por dos razones. Uno, porque claro, como decía Romy, a mí no me parece. Entonces ahí ya tenemos la falta de aceptación. Pero también tiene que haber una conducta de naturaleza sexual o sexista. Entonces, en este caso, tocarle el hombro no necesariamente va a configurar un hostigamiento sexual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona a la cual le han tocado el hombro, imagínense a Romy, viene con un polo que es el hombro lo tiene descubierto y viene una persona, no sé si están viendo mi imagen en la cámara, pero le toca el hombro y luego hace como un ligero movimiento en el brazo o baja ya su mano y empieza a tocar su antebrazo, ya es distinto. Ya es distinto, ahí tiene una connotación, como decía Colin, puede tener una connotación distinta. No estamos diciendo que ustedes pueden tocar libremente a las personas si se trata del hombro o la mano. O sea, no es el punto. Lo que buscamos es que, uno, no es necesario el acercamiento físico para poder conversar en relaciones de trabajo. Tocar a una persona en el hombro ya va a depender mucho del nivel de confianza y cercanía que puedes tener. A nadie le gusta necesariamente que lo estén tocando. Y lo segundo o lo tercero es que si se produce a alguien le tocan alguna parte del cuerpo, sí es importante saber la intencionalidad o qué es lo que realmente sucedió. Si alguien me hace así, "Oh, Eric, disculpa, porque estoy con audífonos", entonces ahí no necesariamente se llega a concretar un hostigamiento sexual. Pero si finalmente va el hombro y termina su mano a la altura de mi mano o en vez del hombro termina bajando por la espalda y llega a la cintura, ahí ya podemos hablar de un hostigamiento sexual. No sé si quedó claro. Sí, claro, claro, Eric. Sí, perfecto, perfecto. Ahora ya no los estoy viendo porque no sale la imagen, así que cualquier pregunta me la hacen, levantan la mano o me lo hacen saber para poderlos ayudar. Ahora,
Otro tipo de hostigamiento sexual es el comportamiento de carácter sexista, las bromas o comentarios. Es muy típico a veces en las relaciones de trabajo estar, por ejemplo, en un almuerzo al momento de refrigerio y la gente empieza a comentar sobre su vida sexual. ¿Eso sería hostigamiento sexual? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Eri, no, perdón, no llegué a escucharme. ¿Me podrías volver a plantear la Sí, pregunta, por favor? imagínate, Colin, que estamos en un almuerzo de trabajo y un compañero o una compañera de trabajo empieza a comentar acerca de su vida sexual o de su vida amorosa y sexual. Entonces, ¿eso sería hostigamiento sexual? ¿Qué piensa? Sí, porque creo que habla mucho de la comunicación sexual o sexista, y si yo no lo acepto, pues no, le podría indicar, ¿no? Entonces sí se hubiera, ¿no? Ese hostigamiento. Correcto. Siempre y cuando Colin, que está escuchando la conversación, dice, oye, ¿sabes qué? No me interesa o simplemente se aparta o no participa. Pero si Colin indagara más, lo llevara a la broma, hay una conducta de naturaleza sexual, pero no se ha configurado el hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque hay consentimiento o aceptación. ¿Se entiende? ¿Sí? Es distinto. La aceptación o el rechazo es fundamental en este caso de hostigamiento sexual. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Otro punto importante es que la norma también ha considerado como hostigamiento sexual las otros casos. Dice cualquier otra conducta que encaje en la definición y en algunos casos también lo ha determinado que el hostigamiento sexual puede manifestarse a través de miradas lascivas o contacto visual. Claro, imagínense, si pasa un compañero de trabajo o una compañera y la persona voltea a mirar determinadas partes de su cuerpo, eso claramente puede configurar un hostigamiento sexual. Lo complicado aquí, la labor que tiene difícil el comité es la probanza de este tipo de situaciones, porque a veces simplemente queda en una mirada, pero no hay una prueba, no hay una cámara. Entonces, ahí la labor del comité tiene que ser indagar un tanto más. Por ejemplo, ¿cómo puede apoyarse una víctima de hostigamiento sexual en este tipo de situaciones? Tomar algunas declaraciones de otros trabajadores de otros trabajadores o trabajadoras que hayan pasado por la misma situación. Eso termina influyendo significativamente. ¿Por qué? Porque son más personas las que han notado ese comportamiento o ese tipo de miradas en esta persona. Ahora, el hostigamiento sexual también se puede dar a través del teletrabajo, porque no solo lo que es contacto físico, la cercanía, sino también se pueden configurar hostigamiento sexual a través, por ejemplo, del envío de mensajes de WhatsApp, a través de las aplicaciones que usamos para la prestación de servicios. Si, por ejemplo, yo le dijera a alguien, fulanita, ¿cómo estás? ¿Me pasas el informe? Y fulanita me pasa el informe. Y yo después gracias, y le mando una foto mía en ropa de baño, obviamente sí se configuraría el hostigamiento sexual, porque no tiene nada que ver. Eh, entonces, la exhibición de imágenes, el envío de material pornográfico o incluso los emoticones cuando uno envía en las comunicaciones, eso también puede darle el carácter de hostigamiento sexual. Imagínense que yo le digo, qué bonita estuviste hoy, fulanita. Qué bien te queda ese vestido. Y le pongo ese diablito morado que ven en la pantalla. Obviamente estamos en un supuesto hostigamiento sexual. Ahora, invitar a salir a un compañero o una compañera de trabajo, ¿ingresa en el supuesto hostigamiento sexual? ¿Qué opinan? Si yo le dijera, por ejemplo, no sé, a Lidia, Lidia, ¿te gustaría salir después del trabajo, te gustaría ir a tomar un café? ¿Calzaría en el concepto de hostigamiento sexual? Sí. Lidia dice que sí. ¿Por qué, Lidia?
Eric, hola, no, disculpa, lo que pasa es que tenía problema con el audio. Ah, Pienso que ya. depende, porque si es que es como en un contexto que de repente están saliendo o un poco tarde del trabajo y el plan es ir a una cena y como mencionas un café, para mí no es hostigamiento. Y hay mutuo acuerdo, ¿verdad? Entonces creo que no. Correcto, claro, claro, correcto. O sea, yo ahí coincido con Lidia, porque el hecho que yo le diga a Lidia, "O vamos a tomar un café", eso no genera ningún tema de hostigamiento sexual, porque distinto sería decirle a Lidia, Lidia, mira, si no tomas el café conmigo, eh, no vas a tener, no te voy a pagar la remuneración del mes. Ahí claramente hay una amenaza. Entonces, en esos casos, yo sí considero, igual que Lidia, que no se configura el hostigamiento sexual. Pero, ¿qué pasa si Lidia me dice la primera vez, sí, vamos? Y entonces finalmente vamos a tomar el café, plan normal, y luego la siguiente semana le vuelvo a decir, ya Lidia me dirá que no, yo sigo insistiendo, le sigo escribiendo y le digo a Lidia, Lidia, pero hay que ir, la vez pasada la pasamos bien y tal. Y Lidia sigue negándose. ¿Ahí se configuraría hostigamiento sexual? Sí, claro. Ahí ya cambia, ¿no? Ahí la situación cambia por completo, porque al final, creo que Lidia quería comentar algo, perdón. Sí, opino lo mismo que Colin. Creo que sí, porque ya es un tema de que está incomodando a la otra persona. Correcto, correcto. En ese caso, sí coincido con Colin y con Lidia, porque ahí sí se daría un caso de hostigamiento sexual. ¿Quedan claros los conceptos? ¿Sí? Me avisen si se sigue viendo la pantalla, por favor. Cualquier cosa me lo hacen saber. Ahora, ¿cuál es el método de investigación? Primero, hay que tener en cuenta que cómo se recoge la información o cómo podemos acceder a esta. Ah, Y me refiero a información a la denuncia de casos de hostigamiento sexual. Hay que tener en cuenta que las denuncias pueden llegar por distintos canales, la denuncia verbal o escrita, la denuncia de parte o de oficio que el propio comité conoce, porque nos entregan la información un tercero y obviamente la investigación que forma parte del procedimiento. Todo esto, las denuncias, las pruebas y la investigación nos llevan a recoger una información. Hay que tener en cuenta que las denuncias también hay un formato específico que es referencial, que si gustan después a través de Andrés, ahí Romy lo podemos compartir para que lo puedan tener, pero no es obligatorio hacer las denuncias a través de ese formato. Cada persona puede llenar la denuncia a mano. Sí, sí es importante, a mí particularmente me gusta más el formato porque como está todo establecido en casillas, es más fácil que la persona denunciante pueda ingresar la información, porque si no, a veces cuando hemos tenido casos de hostigamiento sexual y las personas denuncian por la misma situación que genera el hecho de estar escribiendo, describiendo lo que pasó, las personas no necesariamente se explayan de una manera adecuada, sino buscan ser muy precisas. Entonces, al momento de ser precisas, podrían omitir la información. Por eso es que este formato termina siendo el más recomendable, porque ahí tienes todos los datos y te van guiando de alguna manera con la información que tienes que empezar. Ahora, cuando estemos frente, como comité, cuando estemos frente a un caso de hostigamiento sexual, es importante tres cosas. Uno, listar los hechos objetivos y específicos y relevantes. En una denuncia de hostigamiento sexual puede haber mucha información, pero nosotros como comité tenemos que centrarnos en aquello que es objetivo. Por ejemplo, si la persona quien denuncia el hostigamiento sexual, o mejor dicho, por ejemplo, en el caso de Lidia, lo que tendríamos imagínense que Lidia narra los hechos. Dice, Eric Castro en algún momento, el día tal, en la quincena de marzo, me invitó a tomar un café. Yo accedí a tomar un café y luego de ello, Eric Castro las semanas siguientes me empezó a insistir nuevamente para salir. Yo en todas esas veces me negué. Hasta allí tenemos que basarnos en cuál es lo relevante. Lo relevante es que hubo una primera salida, que hubo una insistencia de mi parte, que hubo negativa, pero por ejemplo, si ella quisiera añadir,
sí, yo sé que Eric Castro es una persona tal y tiene estas malas costumbres en su oficina, no necesariamente eso va a contribuir al caso. Tenemos que centrarnos en aquello que pueda ser relevante para nuestra investigación. ¿Y por qué? Porque el propósito de nuestra investigación como comité es determinar si los hechos realmente ocurrieron. Y en ese universo vamos a tener que tomar declaraciones, vamos a tener que leer las denuncias y las respuestas de cada una de las partes involucradas, y eso es muy importante. Nosotros tenemos que actuar como una especie de juez y decir, mira, fulanito dice esto, menganita dice esto, los testigos dicen esto, las pruebas me llevan a determinar que sí, entonces listo, hay un hostigamiento sexual. Pero si nos basamos en hechos, en muchos hechos que no terminan sumando para el caso, lo que va a generar seguramente es que distraigamos la atención de lo importante y finalmente nos termine ganando el tiempo. Obviamente, también cuando se hace algunas entrevistas a personas involucradas, que pueden ser las partes involucradas o los testigos, hay que hacer manejo de un manejo adecuado de preguntas, con preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Aquella que te permite desarrollar o que tú te puedas explayar. Cuéntanos, por favor, qué es lo que sucedió a la salida de la fiesta. Eso es una pregunta abierta, porque dejas el espacio suficiente para que la persona se pueda explayar. Entonces, si tú haces preguntas, por ejemplo, cerradas, las personas no te van a dar mayor información. Una pregunta cerrada es, ¿saliste de la fiesta con fulanito? Entonces, lo que van a decir es sí o no. Y ahí no tienes mayor espacio. O sea, simplemente la persona se va a limitar a decir, sí, sí salí. Ya listo. ¿Eso nos suma? No. Lo que nos suma son los elementos adicionales que se puedan generar a partir de allí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, Perfecto. todo bien. Les pongo un ejemplo más. Creo que nosotros con Andrés siempre tratamos de dar algunos ejemplos. Si yo le dijera, les pongo un caso, en la fiesta de fin de año, imaginemos, del 2024, dos compañeros de trabajo estuvieron bailando en una fiesta que era de la empresa, fuera de las instalaciones de la empresa, y luego a la salida, estos chicos empiezan a conversar y finalmente deciden irse juntos, cuando la fiesta estaba todavía, digamos, a mitad de fiesta. Imagínense, el evento terminaba a las 10, ellos 8:30, 9 se fueron. Una compañera de estos dos chicos ve que ellos están yendo y que ya habían estado bailando mucho rato y, y le escribe a la compañera y le dice, fulanita, la hiciste, bichota, nada más. La chica mira el mensaje, no responde y obviamente el lunes sí respondió y presentó su denuncia de hostigamiento sexual. Si ustedes fueran el comité, ¿para ustedes sería un caso de hostigamiento sexual, sí o no? El del mensaje, el del mensaje que le llegó. ¿Sería hostigamiento sexual? Sí, claro, porque ya hay una conducta tanto sexista, ¿no? ¿Por qué consideras, le está diciendo bichota y decirle bichota es una conducta sexista? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Y aparte, si bien es cierto, no estás, como dicen, ¿no? No está autorizando o no es un mutuo la conversación. Ujú. Además, ella pone como evidencia que no responde, ¿no? Y al ser una palabra más coloquial, pues no lo puede interpretar de esa manera, ¿no? Porque tampoco no estamos en la confianza de decirlo. Entonces yo creo que sí. ¿Decirle bichota a alguien es algo peyorativo? Para Colin sí. Para mí pensaba que sí. Pero luego me he enterado, a propósito de el análisis de este caso, que no necesariamente eso configura un insulto. Según lo que uno revisa y ha podido analizar, a veces el término bichota no tiene un contenido peyorativo, sino que implica, según también nos comentaron los más jóvenes aquí del área, es que termina siendo como, por ejemplo, una persona empoderada, una mujer empoderada. Entonces, yo lo veía desde un término distinto, no sé ustedes.
¿Ustedes comparten eso o lo ven más como decía Colin, o como pensaba yo, que era algo más peyorativo? ¿Qué opinan? Porque si fuera lo segundo, que es algo de empoderamiento, no llegamos a calzar en el supuesto del hostigamiento sexual. Pero si le damos una connotación distinta, como la que mencionaba Colin o la que yo tenía, sí podía calzar en el supuesto del hostigamiento sexual. Creo que Romy quería mencionar algo, me interrumpí. Dependiendo del contexto, ¿no? Obviamente si estoy con persona, estoy aceptando, estoy con amigas y hacemos un comentario así, y no se incurriría en un hostigamiento sexual, ¿no? Pero sin embargo, si no conozco a la persona y se hace de manera incisiva, yo creo que sí podría ser, ¿no? Es dependiendo de la situación. El rol que ustedes van a tener como comité, no necesariamente van a tener los casos que son blanco o negro, van a tener muchos casos grises y ahí es importante la labor de conversar entre ustedes para que puedan lograr y entender la situación. Como dice Romy, mire, oye, es distinto, hay que analizar, por ejemplo, el grado de amistad que tenían estas dos personas, el contexto en el cual se lo dice, lo que le dijo, porque claro, podría sonar peyorativo, como decía Colin, pero la chica que se defendía decía, no, es algo empoderado, es bueno, es positivo, pero no necesariamente la persona que recibe el comentario lo va a ver de manera positiva, ¿correcto? Ese es el rol importante que ustedes tienen y la misión de lograr identificar estas situaciones eh, que puedes llegar a que no son tan claras y el rol del comité termina siendo allí importantísimo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a conversar ahora? Este es todo el procedimiento de investigación y sanción del comité. Por ejemplo, primero tenemos que la empresa toma conocimiento de la denuncia, ya sea de parte o de oficio, porque la empresa conoce o porque alguien denuncia. Además de eso, hay que hacerles a la persona que denuncia, hay que entregarle y leerle el acta de derechos de la persona denunciante. Eso es muy importante. También si es que no lo tuvieran, nos avisan para poderles hacerles llegar el acta para que lo puedan tener como parte del comité. Entonces, para que tengan obviamente el formato de denuncia y la lectura de derechos, para que obviamente puedan activar esto de manera inmediata cada vez que se presente un caso. En el día hábil siguiente, se traslada la denuncia a recursos humanos. Entonces, imagínense, o ya recursos humanos toma conocimiento de manera directa y se pueden activar tres cosas. Los canales de atención médica y psicológica, que eso se hace en el día hábil siguiente. En 3 días hábiles se dictan medidas de protección para la víctima. Las medidas de protección puede ser que rotes a la persona denunciada, que cambies turnos de trabajo para que no se puedan encontrar, porque es bastante incómodo que denunciado y denunciada se encuentren en la misma oficina. Y además, en 6 días se debe informar al Ministerio de Trabajo la queja y las medidas de protección presentadas. Eso es muy importante. Y ya luego que hace esto Recursos Humanos, al día siguiente se traslada al comité. Ya imagínense, recibe la denuncia y traslada al comité al día siguiente. Y luego Recursos Humanos hace estas acciones en los plazos que ya les había mencionado. Ustedes deben tener en cuenta que el comité tiene una labor súper importante, pero lamentablemente el plazo de la norma es corto, porque dice que en 15 días calendario se tiene que correr traslado al presunto hostigador de la información, se tiene que hacer las entrevistas y se tiene que preparar un informe. Entonces, claro, digamos, el plazo si bien puede parecer extenso, al final no es tan extenso porque ustedes están trabajando, tienen que reunirse también para determinar y hay casos más complejos que otros. Entonces, no se olviden de esos plazos. Y para poder cumplir, ¿qué se requiere? Tener un plan de trabajo, es decir, empezar a analizar y decir, mira, hemos recibido este caso, tenemos 15 días, lo que debemos hacer es ya. Corriendo traslado de la denuncia para que se pueda defender. En el camino podemos ir ya citando a las partes para que puedan dar su declaración, si es que lo consideramos importante. Si hay testigos, llamarlos también. Entonces, tratar de recopilar toda la información en un plazo razonable, de modo que nos permita tener un tiempo suficiente para el análisis y luego preparar el informe. Ahora, cuando llega el informe, ¿qué es lo que tiene que decir? El informe lo que busca es que ustedes determinen, uno,
sepan qué es un hostigamiento sexual, sepan qué es lo que pasó y tiene que haber una descripción de los hechos, de qué es lo que pasó, de lo que dijeron las partes, de las denuncias, las entrevistas y luego de ello una valoración. Es decir, nosotros en base a toda esta información concluimos que sí hay hostigamiento sexual o concluimos que no hay, porque también podría ser un caso en el cual ustedes dicen, oye, aquí no hay hostigamiento sexual. Por ejemplo, en el caso de la bichota, ustedes dicen, oye, mira, el grado de amistad entre estas chicas siempre se jugaban de bromas de ese tipo. Aquí no ha sido un insulto, puede haber tenido una connotación totalmente distinta. Entonces, ustedes concluir que finalmente no hubo hostigamiento sexual. Si hubiera hostigamiento sexual, el órgano de sanción, que usualmente es recursos humanos, corre traslado a las partes para que hagan sus alegatos. O sea, con el informe les dicen, miren, pronúnciense sobre el informe. Ellos tienen 10 días para decidir si se sanciona o no y cómo se sanciona. Entonces, ya el órgano de sanción, luego que recibe la información de las partes, va a decir, listo, sí, nosotros consideramos que hay hostigamiento sexual y esto implica una sanción. Por ejemplo, un tocamiento indebido, que alguien le toquen los glúteos, yo creo que es bastante grave. Que alguien que trate de forzar a un compañero o una compañera de trabajo para tratar de besarla, yo considero que es grave. Ahora, y en esos casos, como es una situación grave, lo que corresponde obviamente es que se aplique una sanción que pueda ser mayor, que puede llegar a despido. Pero si hay una mirada lasciva, ¿ustedes considerarían que da para despido o no? ¿Qué opinan? Yo creo que en el caso de las miradas lascivas, claro, si ya es reiterado, si ya se ha amonestado y se ha suspendido al trabajador, perfecto. Pero si no, yo creo que es un caso que se puede solucionar, digamos, o la medida de sanción podría ser una amonestación, porque no estoy diciendo que no es grave, pero haciendo un balance entre las situaciones que pueden ser mucho más conflictivas o gravosas, una mirada lasciva podría ameritar una sanción menor. Igual que una broma, por ejemplo, una broma en doble sentido. Pero ahora un insulto, algo que además tiene una connotación, que además del insulto hay una intención o un tocamiento, ahí ya la situación termina cambiando y la sanción puede ser mayor. Hay que tener en cuenta que una vez que el órgano de decisión sanciona, se informa también al ministerio la conclusión y la medida dispuesta. Eso es muy importante. Ahora, hemos ido conversando acerca de la valoración de los medios de prueba y el rol que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, yo les decía, ustedes van a tomar las declaraciones de las partes y van a saber al momento que la persona está declarando, o sea, hay a veces una percepción de, oye, creo que me está mintiendo, o se pone nervioso al momento o nerviosa al momento de declarar. Eso nos puede llevar a generar una percepción de si realmente lo que está diciendo es verdad, pero tenemos que apoyarnos en la mayor cantidad de medios de prueba que podamos tener. Sobre todo, manifestaciones de las partes, manifestaciones de los testigos, documentos que se presenten, videos. Nosotros hemos visto casos en los cuales los trabajadores presentan, por ejemplo, pantallazos de capturas, pantallazos de publicaciones en Instagram, donde un compañero de trabajo, o sea, está en el grupo de amigos de esta persona y cuando pone una foto en ropa de baño, le ponía fueguito o el diablito ese que les había mencionado. Entonces, claro, eso también puede catalogar como hostigamiento sexual. Si cada vez que se hace tiene esta actitud, esos pantallazos nos lo han remitido para analizar si efectivamente configura un hostigamiento sexual. Todo lo que pueda probarlo termina siendo válido. No hay una lista única o uniforme en estos casos. Ahora, y en eso viene la revisión y la valoración. Es importante en estos casos aplicar el sentido común, es decir, no es que un tipo de prueba valga más que otra, sino el global nos lleva a concluir que hay hostigamiento sexual, sí, perfecto. O no, no nos lleva porque no hay suficiente convicción. Hay que
como les decía, hay que valorar todo de manera conjunta y de manera empática también, sabiendo que en muchos casos, un caso de hostigamiento sexual no va a tener las pruebas lo suficientemente claras, porque suelen suceder en espacios reducidos, con pocas personas. Entonces, esa situación termina siendo la más complicada y aplicar siempre la razonabilidad, porque la sola declaración de la víctima puede desvirtuar la presunción de inocencia. Eso es muy importante, porque la norma ha definido que, claro, si una persona denuncia, ya existe una presunción de veracidad a partir de lo que menciono. Pero esto no hay que tomarlo, digamos, de manera cerrada, sino hay que darle un espacio también para que uno pueda tener la persona que ha sido denunciada, que pueda presentar sus pruebas, también valorarlo, porque la otra parte también tiene derecho a la defensa. Y ojo que cuando se presenta una denuncia falsa, el trabajador o trabajadora que recibe una denuncia falsa también podría, por ejemplo, accionar civil o judicialmente para, por daños y perjuicios, porque le está causando un daño a su imagen, o incluso el empleador puede sancionar a aquella persona que denuncia falsamente. Si ustedes, como miembros del comité, advierten situaciones de este tipo y dicen, oye, no hay hostigamiento sexual. Además, hemos determinado que la denuncia que se ha generado no tiene el sustento o se apoyaba en hechos falsos o documentación falsa, listo. Eso se informa para que el órgano de sanción pueda tener la mejor disposición respecto de ello. Ahora, cuando yo les mencionaba que en esos 15 días ustedes tienen que elaborar un informe. Entonces, tanto el informe como la resolución de recursos humanos tiene que tener una descripción de los hechos, de la denuncia y los descargos. Tiene que hacer un listado, una descripción y la valoración de los medios de prueba. Es decir, este medio de prueba me genera convicción, me permite decir a ciencia cierta que hay hostigamiento sexual, sí. Entonces, eso tenemos que poner. Tenemos que poner también la propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada, es decir, por qué consideramos que se debe sancionar o que no se debe sancionar a la persona. También recomendaciones de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Usualmente se suele ser más incisivos en la prevención, hacer campañas de difusión, hacer nuevas charlas a los trabajadores, eso para evitar casos de hostigamiento sexual. Y también, ya del lado de recursos humanos o del órgano que emite la resolución, este informe le va a servir de insumo para preparar su sanción, obviamente. Tiene que hacer una descripción y un análisis del informe que ustedes preparen, se tiene que tomar la decisión de sancionar o de archivar, obviamente también justificado y motivado, y las recomendaciones adicionales que se van a aplicar en supuestos como estos. Ahora, siempre es importante que el informe sea claro, directo y sencillo. Hemos visto informes que pueden tener 20 o 30 páginas, pero en el fondo no dicen nada. Entonces, porque simplemente es una descripción de hechos, de las situaciones y tal, y al final se concluye. Hacen toda la descripción de lo que dijo el demandante, o del denunciante, de lo que dijo el denunciado, y al final dicen, y sí, hay hostigamiento sexual, pero no se entiende el por qué se llega a esa conclusión. No se entiende cuál es la valoración o los medios probatorios que nos han servido para concluir eso. Por eso, el mejor parámetro termina siendo uno mismo. Es decir, se entiende por qué llegamos a la conclusión. O sea, más allá de que podamos discrepar o no, pero se entiende por qué consideramos que hay un hostigamiento sexual o no. Ese es el mejor parámetro. Entonces, menos a veces es más, porque no necesariamente porque el informe sea extenso termina siendo mejor. Así que recomendaciones, siempre el informe con todos los elementos, denunciante, denunciado, lo que dijeron los testigos y siempre un lenguaje claro, directo y sencillo. Ahora, ¿qué errores vemos nosotros al momento de sustentar? Proponer una sanción o archivamiento sobre hechos que no han sucedido en la investigación. O, por ejemplo, que se utilice una especie de plantilla del caso anterior y se incluye elementos que no han formado parte de la investigación. Que se mencione en la denuncia se dijo tal cosa y eso finalmente no pasó. Entonces,
hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. O que se tomen hechos que te resultan absolutamente irrelevantes para el caso. Por ejemplo, en un informe que vimos, claro, el comité decía, y fulanito antes estuvo con 3 personas de la empresa. Ya que fulanito hayas tenido relaciones sentimentales con 3 personas de la compañía, eso no lo convierte necesariamente en un hostigador sexual o que haya cometido un acto de hostigamiento. Lo que tenemos que centrarnos es en lo que sucedió en este caso y no añadir temas adicionales que no hayan formado parte de este. Otro error típico es proponer una sanción de archivamiento o de sanción con frases genéricas o vagas. Es decir, yo les mencionaba, ¿no? Y se produjo un caso de hostigamiento sexual porque la norma establece que el hostigamiento sexual es una conducta de naturaleza sexual y que no es bienvenida. Ya, claro, hemos puesto lo que dice la norma, pero no hemos puesto por qué este caso en concreto calza en el supuesto. Eso es muy importante que ustedes lo tengan. Y obviamente también proponer sanción o archivamiento sin pronunciarse sobre los argumentos centrales de cada una de las partes. A veces el trabajador se pronuncia y dice, mira, yo no estuve aquí, quien vio fue fulanita de tal, y simplemente obviamos toda esa información y nos centramos en la declaración de la denunciante. Y decimos, es hostigamiento sexual porque lo dijo la denunciante. Entonces, estamos obviando partes importantes del caso y eso nos puede jugar en contra, porque cuando hacemos un informe que puede no estar bien sustentado, recursos humanos no va a poder sancionar de manera adecuada. Y si no sanciona de manera adecuada, puede existir un cuestionamiento, tanto de la parte denunciante o denunciada. Regresar el procedimiento, demorarse en los plazos o incluso que si se sanciona en base a ese informe, que el trabajador o trabajadora pueda denunciar este tipo de situaciones. ¿Dudas hasta aquí? Todo claro de mi parte, Eric. Sí, Todo claro. perfecto, ninguna duda. ¿Seguros? ¿Seguras? Hemos tratado de hacer la presentación sobre los puntos más importantes, tratando de optimizar el tiempo, porque sabemos que tienen una agenda bastante compleja, pero si ustedes tuvieran alguna duda o algún comentario adicional o requirieran algún apoyo adicional de nuestra parte, por favor, siéntanse libres de preguntar. Si por ahí dicen, oye, mira, me quedó pendiente esto. Nada, nos mandan un comentario en WhatsApp y les respondemos también brevemente porque lo que queremos es que los conceptos queden claramente interiorizados y que puedan hacer una muy buena labor como comité. Como les dije, como les dijimos al inicio, bueno, se los dijo Romy, hay una evaluación. Entonces, por favor, ahí con su celular pueden escanear este código QR y les va a salir una pequeña evaluación respecto al contenido de la charla. Es importante que ustedes la llenen, nosotros vamos a revisar las respuestas y las vamos a compartir. No hay una sanción por si es que no se ha aprobado, si es que las notas no son las que esperamos, pero sí queda como una constancia de que ustedes siguieron la charla y la idea es que los conceptos hayan quedado interiorizados. Solo tienen que escanearlo y ya está. Y con eso, o si no, ingresar al enlace que hemos incluido ahí también. Es bastante sencillo, así que lo pueden realizar sin ningún problema. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Seguras? Todo claro. Chicas, si ustedes dudas, consultas, Lili, Lidia, Romy. Eric, una consulta. Sí. Este link tiene caducidad porque tenemos un No, colaborador que estuvo presente, pero tuvo que salir por un tema, una emergencia, entonces le vamos a pasar y si lo puede hacer durante el día no hay ningún problema. no hay problema. Si nos lo pasan hoy día, excelente. Así nosotros tenemos la información y la Ah, ya, podemos pero tiene que procesar. ser durante este día, durante el Mira, día de hoy. sí, durante el día es lo mejor. Ah, ya, ok, listo, gracias. Bueno, creo Listo, que si no, no,
No hay Si no hay ninguna más dudas, consulta. si no hay más dudas, espero que los conceptos hayan quedado claros. Por favor, cualquier duda o comentario, nosotros encantados de poderlas recibir. Cuídense mucho, un gusto verlos, sí. Un gusto Sí, Eric, verlos. una consulta antes de Sí, acabar, sorry. Con el tema de la tramitación del certificado, tenemos un correo con los nombres de las personas, sí, así, sí. ya, ok, Me envías a mí y a André el detalle de las personas que participaron de la sesión, incluido la persona que salió, y con eso nosotros emitimos los certificados. ya, perfecto, súper. Gracias, Eric, gracias, Lidia, Liliana, chicos, por conectarse. Gracias. Gracias, Gracias, que estén muy Erika. bien. No, gracias a ustedes, cuídense Chao. mucho. Gracias.